El régimen de Nicolás Maduro parece estar cada vez más aislado, con enemigos que se multiplican a medida que el tiempo avanza. El mandatario venezolano, conocido por su carácter autoritario, enfrenta una creciente presión internacional. En especial, las recientes declaraciones de potencias como Alemania y Francia lo han llevado a un estado de desesperación palpable. Pero antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestras redes sociales, dejar un comentario y compartir este contenido si deseas que Maduro finalmente abandone el poder en Venezuela. A medida que se intensifican los señalamientos en su contra, el dictador parece perder la calma. La preocupación lo acecha constantemente, ya que es consciente de que se encuentra cerca de rendir cuentas por los múltiples abusos cometidos contra el pueblo venezolano. Con un país sumido en la miseria, Maduro sabe que su tiempo se agota y la presión internacional se intensifica, especialmente con las recientes manifestaciones de rechazo de naciones como Alemania y Francia. En el caso de Alemania, el 16 de septiembre, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, se exigió a Venezuela la liberación inmediata de todos los presos políticos y detenidos de forma arbitraria. Este llamado se intensificó tras la detención de varios extranjeros en los últimos días, incluyendo 2 ciudadanos españoles, 3 estadounidenses y un checo, todos acusados de conspirar para atentar contra la vida del presidente venezolano. Estas acusaciones, según muchos analistas, son parte de las constantes invenciones del régimen de Maduro para justificar su represión. El portavoz del Ministerio de Exteriores alemán, Kathen Dashu, expresó en una conferencia de prensa en Berlín que su país se encuentra profundamente preocupado por la situación en Venezuela. Exigimos la liberación de todos los presos políticos y de todos los detenidos de manera arbitraria, afirmó, haciendo un llamado a las fuerzas de seguridad venezolanas para que respeten los derechos humanos. Además, recomendó a los ciudadanos alemanes en Venezuela evitar aglomeraciones y recordó que se desaconsejan los viajes a zonas cercanas a las fronteras con Brasil y Colombia debido a los altos niveles de criminalidad. Berlín sigue muy de cerca la situación en todo el país y actualiza constantemente sus recomendaciones de viaje. Por otro lado, el gobierno de Francia emitió el 15 de septiembre una advertencia similar a sus ciudadanos, instando a posponer cualquier viaje a Venezuela, salvo en casos de extrema urgencia. La advertencia se dio en el contexto de un aumento evidente de tensiones tras las cuestionadas elecciones presidenciales del 28 de julio, donde Nicolás Maduro fue declarado vencedor en medio de fuertes denuncias de fraude. Francia, a través de su Centro de Crisis y Apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, también aconsejó a sus ciudadanos en Venezuela mantenerse alejados de manifestaciones o reuniones de índole política e instó a no discutir abiertamente sobre la situación política del país en espacios públicos. Este mismo día, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, calificó al gobierno de Maduro como una dictadura en una entrevista transmitida en España, reforzando la postura crítica de la UE hacia el régimen venezolano. La creciente presión de Francia y Alemania sobre Maduro marca un precedente en la diplomacia internacional y puede tener importantes repercusiones en el equilibrio de poder en Venezuela. En el ámbito nacional, la oposición, liderada por figuras como María Corina Machado y Edmundo González, continúa luchando contra el régimen. González, reconocido por muchos como el presidente legítimo de Venezuela, obtuvo casi el 70% de los votos en las elecciones de julio, en contraste con los resultados manipulados presentados por Maduro, quien no ha podido justificar el supuesto apoyo que le otorgó la victoria. A nivel internacional, la administración de Emmanuel Macron en Francia, conocida por su tendencia social liberal, representa una derrota ideológica para Maduro, ya que se espera que Francia, tradicionalmente más neutral,
se distancie de los regímenes de izquierda que solían respaldar al gobierno venezolano. Una situación similar se vive en Alemania, cuyo presidente, Frank-Walter Steinmeier, también de centroizquierda, ha adoptado una postura firme en contra del régimen chavista. Estas acciones representan un duro golpe para las estrategias de Maduro, quien cada vez se encuentra más solo en la escena global. Estados Unidos, por su parte, ya había advertido a sus ciudadanos en contra de viajar a Venezuela. El Departamento de Estado emitió una alerta de nivel 4, recomendando firmemente evitar cualquier viaje al país sudamericano, debido al creciente riesgo de secuestros, disturbios civiles y la precaria situación de los servicios de salud. Además, Washington advirtió sobre la posibilidad de detenciones arbitrarias de ciudadanos estadounidenses, algo que ya ha ocurrido en varias ocasiones sin que el gobierno venezolano notifique o permita el acceso consular, según informó Fox News. En los últimos años, numerosos ciudadanos estadounidenses han sido detenidos en Venezuela por cargos arbitrarios, y algunos han permanecido en prisión hasta 5 años. La situación diplomática entre ambos países se deterioró aún más tras la reelección de Maduro en 2018, cuando Estados Unidos retiró a todo su personal diplomático de Caracas y suspendió los servicios consulares. Esta tensión se agravó el pasado 28 de julio, cuando Maduro se proclamó nuevamente presidente en una elección plagada de irregularidades. Sin embargo, la comunidad internacional está cada vez más alerta, con un creciente número de voces que exigen justicia y el retorno de la democracia en Venezuela. Parece ser solo cuestión de tiempo antes de que Maduro se vea completamente acorralado. El pueblo venezolano, aunque ha sufrido enormemente, sigue resistiendo con esperanza. La oposición, tanto interna como externa, se mantiene firme en su lucha, y figuras como María Corina Machado y Edmundo González representan la esperanza de un futuro mejor. El fin del régimen de Maduro parece estar más cerca que nunca. Resistan, venezolanos. La libertad y la paz están a la vuelta de la esquina. Un nuevo horizonte sin políticas de izquierda, donde el país pueda renacer, está en camino. Con fuerza y unidad, el pueblo venezolano logrará la victoria que tanto ha anhelado. Ánimo, Venezuela, la paz y la justicia están por llegar. Los gobiernos de Francia, Alemania, España y Reino Unido han dado un claro ultimátum a Nicolás Maduro, dejando en evidencia el creciente rechazo internacional hacia su régimen. Estas naciones han advertido que, si Maduro no convoca elecciones en un plazo de 8 días, reconocerán a Juan Guaidó, el líder de la Asamblea Nacional, como presidente interino de Venezuela. El pueblo venezolano merece poder elegir libremente su destino, sin interferencias ni imposiciones, y este mensaje ha resonado con fuerza en la comunidad internacional. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, expresó su apoyo a Guaidó a través de un tuit, señalando que, de no anunciarse elecciones en el breve plazo estipulado, Francia reconocerá al líder opositor como presidente encargado para facilitar un proceso de transición política en Venezuela. Este compromiso se alinea con el esfuerzo conjunto que París mantiene con sus aliados europeos para buscar una solución a la grave crisis venezolana. De igual forma, el gobierno de Alemania hizo eco de esta postura. La viceportavoz del gobierno alemán, Martina Fietz, reafirmó la posición de su país, destacando que si en 8 días no se convoca a elecciones, estarán dispuestos a respaldar a Juan Guaidó como presidente interino. Este mensaje fue también compartido por el portavoz del gobierno, Stefan Seibert, quien dejó claro que Alemania no se mantendrá neutral en esta situación. El ministro de Exteriores, Heiko Maas, fue enfático al señalar que su país no puede ser indiferente ante la crisis venezolana y que estar del lado de Guaidó es lo justo.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, por su parte, también se unió a este clamor internacional. En una comparecencia oficial, Sánchez advirtió que España reconocerá a Guaidó si Maduro no convoca elecciones en el plazo fijado. Hizo un llamado urgente para que se celebren comicios transparentes, democráticos y limpios en Venezuela, país que ha estado sufriendo una grave crisis política, económica y humanitaria por varios años, lo que ha forzado el desplazamiento de más de 3 millones de venezolanos. El gobierno español había propuesto previamente a la Unión Europea fijar un límite de tiempo para que el régimen de Maduro organizara elecciones libres y, en caso de no hacerlo, apoyar el reconocimiento de Guaidó como presidente legítimo. Tras estas declaraciones, Maduro acusó a Sánchez de repetir la estrategia de José María Aznar, expresidente de España, al apoyar el golpe de Estado en Venezuela en 2002. Pero esta vez la comunidad internacional parece más unida que nunca en su respaldo a la oposición venezolana. El Reino Unido no se quedó atrás. El ministro británico de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, utilizó también Twitter para dejar clara la posición de su país. Si Maduro no convoca elecciones en los próximos 8 días, reconocerán a Guaidó como presidente interino. Hunt señaló las numerosas irregularidades en las elecciones previas, donde muchos candidatos fueron prohibidos de participar, lo que, en su opinión, deslegitima completamente a Maduro como líder de Venezuela. En respuesta, Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, agradeció el apoyo de estas naciones europeas y sus esfuerzos por encontrar una solución pacífica a la crisis del país. Guaidó afirmó que se están logrando importantes avances en la Unión Europea para reconocer su liderazgo como legítimo, y expresó su gratitud hacia Pedro Sánchez por el compromiso adquirido con la lucha democrática en Venezuela. Del mismo modo, elogió las palabras de Emmanuel Macron, calificándolas como un claro respaldo a la lucha pacífica del pueblo venezolano por lograr un gobierno de transición que conduzca a elecciones libres. También mostró su agradecimiento hacia Alemania, destacando el apoyo constante de esta nación al pueblo de Venezuela. Hace apenas unos días, Guaidó asumió las competencias del Ejecutivo venezolano como presidente interino, y ayer mismo aceptó la posibilidad de negociar con Maduro, siempre y cuando éste renuncie a su cargo, lo que marcaría el inicio de una verdadera transición política en el país. La postura de Francia, Alemania, España y Reino Unido refleja un cambio significativo en la política internacional hacia Venezuela. La comunidad internacional parece decidida a no dejar que el régimen de Maduro siga oprimiendo a su pueblo y están dispuestos a tomar medidas concretas para respaldar la lucha por la democracia en el país. La presión sobre Maduro aumenta cada día y la posibilidad de que Guaidó sea reconocido como presidente interino por parte de estas importantes naciones europeas puede ser un punto de inflexión en la crisis venezolana. Todo está por definirse en los próximos días, mientras la comunidad internacional, liderada por estos 4 países, sigue presionando para que se celebren elecciones libres y transparentes en Venezuela. El Reino Unido ha decidido sumarse al ultimátum emitido por Alemania, Francia y España, advirtiendo que reconocerá a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional y líder de la oposición venezolana, como presidente interino de Venezuela si Nicolás Maduro no convoca nuevas elecciones presidenciales en un plazo de 8 días. Esta postura refleja la creciente presión internacional sobre Maduro y el respaldo cada vez mayor hacia Guaidó como la figura capaz de llevar adelante una transición democrática en Venezuela. El ministro británico de Exteriores, Jeremy Hunt, manifestó su postura a través de su cuenta de Twitter, criticando duramente las elecciones fraudulentas que permitieron a Maduro permanecer en el poder. Hunt mencionó que
tras impedir la participación de candidatos de la oposición, rellenar urnas con votos falsos y llevar a cabo un conteo plagado de irregularidades, Maduro ya no puede ser considerado el líder legítimo de Venezuela. En su mensaje, Hunt dejó claro que Guaidó es la persona adecuada para liderar al país hacia un futuro democrático y justo, y que, si no se convocan elecciones libres en los próximos 8 días, el Reino Unido reconocerá al líder opositor como presidente interino. El ministro británico no solo centró sus críticas en Maduro, sino también en Jeremy Corbyn, el líder laborista en el Parlamento del Reino Unido. Hunt cuestionó cómo Corbyn pudo felicitar públicamente a Maduro por su victoria electoral, a pesar de que sus políticas han llevado al 82% de la población venezolana a la pobreza. Con estas declaraciones, Hunt resaltó las graves consecuencias de las políticas del régimen chavista, utilizando la situación de Venezuela como una advertencia de lo que una política similar podría causar en el Reino Unido. El ultimátum del Reino Unido sigue la misma línea que las declaraciones emitidas previamente por Alemania, Francia y España. Martina Fietz, viceportavoz del gobierno alemán, también utilizó Twitter para comunicar que si en 8 días no se anuncian elecciones en Venezuela, su país reconocerá a Guaidó como presidente interino. Fietz subrayó que el pueblo venezolano debe poder decidir su futuro de manera libre y segura, y que Alemania está trabajando de manera coordinada con sus aliados europeos para encontrar una solución política a la crisis. Por su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reafirmó la postura de España durante una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa. Sánchez expresó que Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, es la persona indicada para liderar una transición hacia elecciones libres en Venezuela. Enfatizó que esta posición es compartida por la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea y que el objetivo de España no es imponer o remover gobiernos, sino promover la democracia y la celebración de comicios justos. Francia también ha mostrado su apoyo a Guaidó. El presidente Emmanuel Macron dejó claro en Twitter que el pueblo venezolano debe tener la libertad de decidir su futuro y que, si no se convocan elecciones en el plazo establecido, Francia podría reconocer a Guaidó como presidente encargado de Venezuela para guiar el proceso político hacia la democracia. Guaidó, por su parte, ha expresado su agradecimiento a los gobiernos europeos por su respaldo. A través de Twitter, agradeció a Pedro Sánchez y al gobierno español por su apoyo, destacando el compromiso de la Unión Europea con la lucha legítima del pueblo venezolano. También saludó las palabras de Macron, valorando su compromiso con la lucha pacífica que los venezolanos han emprendido para lograr un gobierno de transición y la convocatoria de elecciones libres. Además, extendió su gratitud al gobierno alemán por su compromiso con el pueblo venezolano en la búsqueda de una nación libre y democrática. Cabe recordar que el pasado 23 de enero, Guaidó se autoproclamó como presidente encargado de Venezuela ante una multitud de opositores que se manifestaban en Caracas contra el segundo mandato de Maduro, quien fue juramentado el 10 de enero ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Guaidó asumió las competencias del Ejecutivo, jurando ante Dios y ante el pueblo venezolano con la misión de restaurar el orden democrático en el país. En estos momentos, el Consejo de Seguridad de la ONU se encuentra reunido para discutir la crisis en Venezuela, una reunión convocada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, lo que subraya la dimensión internacional del conflicto venezolano y el papel central que Guaidó ha asumido en este complejo escenario político. El gobierno de Alemania ha anunciado que reconocerá a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela si no se convocan elecciones en el país en un plazo de 8 días. Martina Fietz, la viceportavoz del gobierno alemán, expresó en Twitter que el pueblo venezolano debe poder decidir con libertad y seguridad
sobre su futuro. Esta postura refleja el respaldo de Alemania a Guaidó y su intención de apoyar un proceso político que conduzca a una transición democrática en Venezuela. El mensaje fue respaldado y retuiteado por Stefan Seibert, portavoz del gobierno alemán, quien ya había declarado previamente la posición de su país. El ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, también reiteró el apoyo de su gobierno a Guaidó y enfatizó que Alemania no es neutral ante la crisis venezolana, subrayando que respaldan los esfuerzos del líder de la Asamblea Nacional. Por su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también pidió la celebración de elecciones en Venezuela dentro de un plazo de 8 días, instando a que se lleven a cabo comicios limpios, democráticos y transparentes. Sánchez hizo este llamamiento desde el Palacio de la Moncloa, señalando que Guaidó es la persona adecuada para liderar la transición política en Venezuela debido a su posición en la Asamblea Nacional, que es reconocida como la máxima representación democrática del país. Sánchez destacó que España, junto a sus socios europeos, busca restaurar la democracia en Venezuela sin intervenir directamente en la elección de gobiernos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también mostró su apoyo a la causa venezolana a través de un mensaje en Twitter, subrayando que el pueblo de Venezuela debe poder decidir libremente su futuro. Macron sugirió que si no se anuncian elecciones en el plazo de 8 días, Francia podría reconocer a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Macron añadió que Francia está trabajando en conjunto con sus aliados europeos para promover una solución política. Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente interino de Venezuela el 23 de enero de 2019, ha contado con el apoyo internacional de varias naciones europeas. Guaidó aceptó la posibilidad de negociar con Nicolás Maduro, con la condición de que el mandatario venezolano renuncie a su cargo, lo que ha incrementado la presión sobre el régimen de Maduro en medio de una crisis política y humanitaria en el país.